en beneficio, ¿verdad?, del rol que se le atribuye a este medio de comunicación, pues cabría no discutir un tanto el nudo de su llamado. Discútalo, que estamos para eso. Pero, Lo que dice Alma Morales es eso. pero yo voy a apelar. La epidemia y la pandemia se tratan igual. Yo voy a apelar a mi conocido sentido del humor. Apele. Sí. Y le voy a decir que Ramón Orlando, cuánta razón tenía cuando decía, son rumores, son rumores. Y vaya usted a saber si eran rumores. Los rumores de nuestro querido Ramón Orlando, que a usted le entretienen tanto, ¿verdad? Son rumores. Pues mire, son rumores. Pero eso es con el venado. Son cuernos. Eso es ¿verdad? con el venado. Eran cuernos y no había forma de que los cuernos esos no molestaran. Mire, estamos abocados a un proceso importante en el país, por más que le demos vuelta, en medio de un torbellino de circunstancias que se escapan al control de gobiernos, de naciones, de pueblos y de la tal OPS y OMS también. Se escapa a todo eso. Y mientras se diga lo que se quiera, mientras se diga lo que se quiera. Eso es falso y usted no debe dedicarse a propalar lo que no debe propalar. Eso es falso. ¿El qué? La OMS está dirigida por autoridades muy importantes, cuestionando las autoridades, muy serias en lo que hacen y en lo que dicen. Y saben cómo manejar epidemias. Sí, señor. No, yo no estoy cuestionando, entonces, ni estoy diciendo que no saben, sí, señor, ni estoy diciendo que no son serias. No, estoy diciendo que estamos en medio de una situación que se escapa de las manos incluso de esos importantes, eficientes y únicos organismos que están concebidos en el sistema de las Naciones Unidas para hacerle frente a este tipo de circunstancias. Aquí no se ha escapado de la mano. Tenemos 5 casos comprobados. Tampoco estoy diciendo que aquí se haya escapado nada de las manos. No lo estoy diciendo. Es más, no voy a discutir eso. No, es que no puede ser. Debo decir lo siguiente. Son tantos los factores directos e indirectos, colaterales, que inciden en esto que yo llamo un torbellino. No hay ningún torbellino. Bueno, un torbellino es un ciclón. Es que un torbellino es un ciclón. Pero usted sabe que, no me venga con esa, profesor. Es que un torbellino es un ciclón. Está bien, tampoco voy a discutir lo de torbellino. Pues no lo hay, no, aquí no está pasando nada. Claro está. Aquí no. Exactamente. Lo que tiene que pasar. Exactamente. Está bien. Lo que tiene que pasar. Bueno, pues mire, a mí insisto en que hay factores que lamentablemente se le escapan en medio de este tipo de situaciones a todos los niveles. Y pongo el siguiente ejemplo. Mientras usted está diciendo correctamente lo que ha dicho, oficialmente lo que hay que decir incluso, sin espacio para ninguna duda, el presidente del Colegio Dominicano de Médicos ha dicho, lo escuchaba esta mañana bien tempranito, decir, como si se tratara de cualquier cosa que se dice y no importa lo que se diga, que el Ministerio de Salud tiene secuestradas las pruebas de coronavirus y que todo lo contrario, lo que se tiene que hacer no es lo que se está haciendo, sino que lo que hay que procurar es universalizar las pruebas para toda la población y que todos los centros de salud pública y demás estén en condiciones de hacer sanitariamente frente a los casos que se puedan que puedan seguir apareciendo, pero además el tema de las pruebas. Y no pidió que le entregaran el control del Ministerio de Salud Pública y de todo lo que hay. Pidió más. Pidió que le dieran al colegio médico. Que le entreguen todo. Sí, prácticamente. Pero fíjese. Hasta el gobierno. Fíjese qué interesante. Está pidiendo además que, con respecto a este tema en particular de las pruebas,
que se universalice, que yo no sé cómo, porque no puedo suponerlo, porque además no es parte de un protocolo, ni siquiera en Corea del Sur, donde ha habido importantes, ¿verdad? Han atajado la epidemia, tienen muchos casos, 8.000 casos de eso, y tienen apenas tres fallecidos, pero la relación que se establece es que es mucho, por la cantidad de casos y por la cantidad de fallecidos. Pero igual da, la prensa internacional reporta que ellos han tenido, en cierto modo, más éxito que otros países, haciendo cosas distintas, evidentemente, propias de su cultura y de sus recursos, que no son los recursos de países como el nuestro. Porque además hay que dejar claro que ningún país está preparado para eso. Cada país hace frente a eso, pero nadie está preparado para un evento de esa naturaleza. Bueno, pero este presidente del Colegio Dominicano de Médicos, que además estuvo convocando a marchas hacia el Palacio, en medio de todo esto, no solo de manera imprudente, sino de manera irresponsable. Sacar personal médico de los centros sanitarios para meterlo en la calle, para la épica de Waldo Ariel Suero. Entonces, ¿qué es eso? ¿Usted sabe lo que es eso desde mi perspectiva? Algo que está fuera de control. Fuera de control, que mientras las autoridades están diciendo lo que tienen que decir, junto con la gente de la OPS, sin embargo, hay variables que escapan, porque a quién se le podría ocurrir o pensar que el Colegio Médico lo que anda es acusando al ministro de Salud Pública de secuestrar las pruebas del coronavirus. Entonces esas son cosas que escapan en general a la capacidad de los órganos del Estado y de los organismos internacionales para tomar control absoluto de todo. Y además en países donde se entiende que... pero el que haya un loco suelto en la calle. Sí, no pero quiere, no es un loco. No quiere decir... Por Dios. No, es el presidente del Consejo del Colegio Médico. Pero eso es problema de los médicos que ponen su colegio en manos de un loco. Bueno. Problema de los médicos que se prestaron a poner su colegio, su institución que debía estar ahí, formando parte de todo, como lo estuvo, porque él fue a las primeras reuniones y después se escapó por la puerta de atrás. Él estuvo en la primera reunión y después se escapó por la puerta de atrás. Un problema de los médicos, no problema del país, problema de esos médicos que pusieron su colegio, que es una institución que debía estar al servicio, porque se lo manda la ley. La ley le manda estar al servicio del Sistema Nacional de Salud y lo que hacen es ponerse al servicio, vaya usted a ver de qué. Efectivamente. Entonces, eso estará fuera de control del Colegio Médico, pero no los que tienen que ver con el manejo del Servicio Nacional de Salud. Fantástico. Las organizaciones, las instituciones están haciendo lo que tienen que hacer. Así independientemente de las locuras de este señor, que parece un eróstrato, parece, ¿no? Un eróstrato, una gente de esa que le gusta llamar la atención y para llamar la atención y estar en las primeras páginas hace cualquier cosa. El personaje de la mitología Eróstrato quemó, no recuerdo cuántas cosas fue que quemó para llamar la atención sobre él, pero le pegó candela, era pirómano. Entonces Eróstrato, estos son complejos de Eróstrato que tienen esta gente. Sí, algo así. Estoy plenamente de acuerdo con usted en este aspecto. Ahora, ¿qué pasa por igual de cara a quienes contribuyen irresponsablemente a que las cosas que hay que hacer no se hagan? Que no se hagan en el momento en que hay que hacerlo, porque la medida de cualquier sistema que defienda a nuestra población debe, por encima de cualquier circunstancia, no adelantarse a las circunstancias. Es decir, hay países, ya lo sabemos, en donde se ha suspendido la docencia. Hay países por ejemplo, como Francia, en donde los artistas dicen y llaman a los artistas, es decir, a un componente fundamental de eso que se llama el entretenimiento,
que se queden en su casa, que se tranquen en su casa. Hay países, como en el caso de Canadá, donde el señor Trudeau, primer ministro, ¿verdad? Su esposa dio positivo, pero él va a estar en cuarentena 14, 15 días, aunque él todavía no ha manifestado síntomas y demás. Pero hay países como los países, como le llaman, en donde hasta la pelota se está suspendiendo. Hay países en donde el fútbol se está suspendiendo. Sí. Hay países en donde reuniones de más de 100, 200 personas están taxativamente prohibidas. Hay países como Estados Unidos que ha dicho, y mire que eso es mucho decir eso, que no quiere vuelos, ni hacia ni desde Europa. Ustedes podrían pensar, bueno... Que están locos. Que están locos, no. Sí. Ellos están estableciendo y que eso medidas, no creo que sea tan... medidas a propósito de un protocolo propio, porque están conscientes, y así lo han dicho autoridades de ellos, de que no están preparados como sistema para hacerle frente a una pandemia como esta, por lo menos hasta ahora. Incluso hablan de que su pico, yo entiendo. Hablan de que su pico... Un país que tiene 60 millones de pobres. Exactamente. Y que tiene 10 millones de gente andando en la calle. Sí, sí. Porque son homeless, es decir, que no tienen dónde vivir. Correcto. Porque están desempleados. Ese país tiene que estar muy preocupado. Muy preocupado. Porque una epidemia de esto se le mete allá y está claro que va a tener 3, 4 millones muertos en la calle. Exactamente. Entonces tienen que estar muy preocupados. Sin tener capacidad para frenarla, ajá, la pandemia. Deben estar muy preocupados. Ellos tienen que estar preocupados. Sí. Aquí todavía Danilo Medina no tiene por qué pasarse 15 días encerrado, porque no hay en el país como tal razón para que eso acontezca. Y no solamente eso, tenemos 2 aeropuertos recibiendo vuelos internacionales, 2 nada más. Esa es una decisión del gobierno dominicano, 2. Punta Cana y Las Américas. Correcto. No puede venir vuelos internacionales ni por Nagua, ni por aquí, ni por allá, por ningún aeropuerto. Tienen que los vuelos internacionales entrar por Punta Cana o por Las Américas. Sí. Lo que quiere decir que hay más control. Sí. Para tener más control de las personas que entran, sobre todo. Los controles, por lo tanto, y los protocolos y las medidas se tienen que tomar a tiempo, no prematuramente, sino en los momentos, porque a todo esto, y es parte de lo que me llama más la atención con respecto al tema, hay países como el nuestro que tienen a un gobernante como Danilo Medina, que en el día de ayer no solo se reúne con esta comisión, al frente de la cual pone al ministro de la Presidencia para darle seguimiento al tema, sino que usted tiene que el presidente realizó una videoconferencia con los gobernantes del SICA, es decir, del Sistema de Integración Centroamericana y del Caribe. Recuerden que en su momento, pues la República Dominicana ocupó la presidencia pro tempore de este y de otros organismos. Bueno, ¿y qué usted dirá? ¿Y para qué? Porque resulta ser, por ejemplo, que en el caso de los medicamentos, que en el caso de los materiales que se utilizan, que no solo para el personal que directamente está supuesto a manejar el brote como tal o a manejar los casos clínicamente hablando, sino en una variedad de insumos que utilizan los centros sanitarios en estos casos. Y el presidente, según ha trascendido, uno de los temas que trató, que no fue solo el de Kenia, el presidente... No, el de Kenia lo vamos a tratar ahora. Ahora lo vamos a tratar. Que tiene que ver con el café Santo Domingo. Que se ve que tú no tienes ningún corona, no, ni mucho menos virus. No. ¿Ves? Ni corona ni virus. Ni corona ni virus. Gracias, el presidente Kenia. que plantea a los compañeros presidentes de otras naciones,
O vamos a comprar juntos. Porque todo esto hay que comprar. Es que eso no estaba aquí todo dispuesto para el momento y que aquí están todas las pelotas, todos los guantes y todos los bates. No, no, no. Ahora, ¿qué resulta más interesante para nuestro país? Es decir, más económico. La posibilidad de que ante los grandes fabricantes de estos insumos, vamos a llamarle, pues se pueda comprar en bloque y de esto nos saldría, nos ahorraría una muy buena plata que no estaba contemplada además, más que en fondos determinados, como los fondos de emergencia o como los fondos para este tipo de circunstancias que las naciones siempre pues garantizan. O siempre habrá a quien quitarle recursos asignados para poder hacerle frente a este tipo de circunstancias. Es decir, no todo el mundo está en las mismas circunstancias, ni tiene los mismos gobernantes, ni tiene las mismas condiciones para hacer frente. Y no hablo, quise hablar de Estados Unidos y de países altamente desarrollados y de nosotros, porque no se trata de que nosotros somos un paisito y ellos no, esos son los que saben de todo. No, probablemente están en peores condiciones que nosotros para hacerle frente a esta desgracia, que lo es, independientemente de que usted se asuste o no. Se va a seguir asustando porque si asustados están los gigantes de la NBA y de la pelota, coño, usted pretende que los cobardes de aquí no se asusten. Bueno, si asustada está la oposición. Sí, asustada está la oposición hace muchísimo. Sin que le hayan contado Sin que los le hayan votos. contado los boticos esto. Imagínese usted. Ahora, y aquí viene entonces el tema, la irresponsabilidad, ya no solo de los malos políticos y de los muchachos que andan jugando a su propia momento de fama o de atención para ellos, que qué cosa es bueno, porque todo se debe practicar para que cuando llegue el debido momento. 15 minutos de gloria. Los 15 minutos. Exactamente. Pero hay que buscarle la vuelta a los efectos colaterales. A mí me preocupan más, y lo decía aquí, me preocupa más que Quique o Nin o una serie se vayan por el coronavirus, que no me importaría mucho. Me importa más la cantidad de empleos que están en juego. Me importa más la posible reducción, no por voluntad nuestra, y ni siquiera por el miedo nuestro, o por las capacidades nuestras, sino por el miedo de otros y las decisiones que toman otros. No hay vuelo para allá, ajá, y las reservas hoteleras, ajá, y los empleos hoteleros, ajá, y los productores nuestros que producen para eso, ajá, colaterales para los cuales nadie está preparado. Y son tan importantes para el paquete, porque si aquí hay un momento de equivocación y hay inestabilidad, por la razón que sea, si aquí estos sinvergüenzas de siempre deciden que vamos a ganar unos cuarticos en medio de este asunto y vamos a disparar la prima del dólar. Sí, lo hacen, porque eso es un negocio igual que cualquier otro. ¿Y cuándo tienen zafra? Cuando hay virus, por así decirlo, cuando hay incapacidad de la población para distinguir. Eso solamente es posible cuando se tiene cómplices en el gobierno. Y el gobierno dominicano hasta ahora no ha dado visos de ningún momento en 8 años prestarse a vagabundería de nadie. Pero yo quiero llamar la atención. Como se prestaron otros en otro tiempo. Quiero llamar la atención, no ha Ramón. pasado aquí, ni va a pasar. Debo llamar la atención a todos en el sentido de que hay grandes variables que tienen que ver con la seguridad de nuestro pueblo, que no están solo asociados al tema del coronavirus, que puede no venir uno. No sé, puede no haber un fallecimiento por coronavirus. Puede eso detenerse y no nos va a cubrir nada de eso con respecto a los efectos colaterales que pueden llevarse de paro prácticamente todo lo que hemos avanzado durante muchas décadas de crecimiento, de acumulación y de desarrollo. ¿Por qué? Por esto que digo, son efectos colaterales, pero además son circunstancias
sobre las que no tenemos total control. Aún hagamos las cosas absolutamente bien y aún podamos meter preso al presidente del Colegio Médico Dominicano, que anda diciendo que el Ministerio de Salud de este país lo que tiene es secuestrado las pruebas, los kits de prueba, y que eso hay que universalizarlo, cuando en ningún país del mundo se ha universalizado. Porque de esas cosas se trata. Factores que no se pueden controlar. Porque ese bendito loco y a ese grupo de politiqueros, que ahora andan de que los cacerolazos hay que convertirlos en botazos. Los mismos que andaban de que los popis, los guaguaguá y pendejadas. Bueno, ahora resulta ser que son votantes. ¿De quién? De la Tayota. Que De la voten. Tayota. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente, que es hacia dónde voy. El país está abocado a un proceso electoral que se dan garantías y seguridades de que va a transcurrir como iban a transcurrir los demás. Las elecciones, el proceso de febrero pasado. La gente va a votar, debe de hacerlo de la manera más ágil, no debe los presidentes de los colegios electorales prestarse para que ni en las filas de las mesas, ni siquiera en la entrada de los colegios haya ningún tipo de aglomeración ni de actividad ilegal de gente que se pone a intimidar, como muy bien usted lo ha denunciado antes, de gente que no hace nada ahí, que no tiene nada que buscar ahí, y se lo digo, participación y todo ese grupo de cosas. En mi mesa no tiene nada que buscar, porque yo soy tan ciudadano como participación ciudadana. Y yo voy a cuidar mi voto, el mío, en mi mesa. Y ejecutando esa acción ciudadana que es cuidar mi voto, ejercerlo responsablemente, tengo que salir de ahí lo más rápidamente posible. Y no por miedo. Y no por miedo, que usted, yo supongo que lo tendrá también, eso de estarse poniendo a las aglomeraciones. Pero no por miedo, y mucho menos miedo a la minoría. Y mucho menos miedo a la minoría. Aunque el pasado se ande disfrazando hasta de lobo ya. Hasta de lobo. O de fiera. Propio de las catacumbas y de los antros, porque así es que actúan, en contubernio por debajo para generarle males y daños al país, que en esta ocasión, bueno, pues lo que nos estamos jugando es ciertamente el futuro y las garantías de que esto siga gobernado y vaya, cambien o no, porque eso es otro tema. Las elecciones de este domingo son elecciones municipales. Cada quien, y la de Boca Chica no vincula a Jaina, y la de Jaina no vincula a Asua, y la de Asua no vincula a Licey al Medio, y etcétera. Cada quien vaya a su mesa, a su colegio, y ejerza, y vote por quien usted quiera. En ningún caso deje de confundirse, porque hay momentos en donde hay que separar el agua del aceite, hay que separar la paja del grano. Y, aunque usted no tenga miedo, el horno no está para galletica, no está para que nos demos lujo de irresponsables, de pensar y equivocarnos. No, reflexione todo el mundo. Todo el que tiene derecho y lo quiere ejercer a votar y a elegir sus autoridades en cada uno de sus distritos municipales, de sus municipios, etcétera. Vamos como le hemos dado clase al mundo. Nuestra democracia es mejor que la democracia norteamericana, que es posible que hasta Bernie Sanders le hagan trampa o lo saquen de juego. O lo saquen de juego, probablemente de manera sorpresiva,
Probablemente ya se la hicieron. Probablemente ya se le hicieron. Y no importa si él saca más votos o menos votos, eso está cuadrado para que resulte, bueno, un full de corona, un full de haces, qué sé yo. El país tiene que estar consciente en medio de qué momento, por la bellaquería que hizo el pasado para que no le contaran los votos, nos sumergen en este proceso y vamos a otro dentro de muy poco tiempo. Y entonces aquí no se trata tan solo de decir, voy a votar por el PLD, o voy a votar por el pasado, o voy a votar por los LGTB, o voy a votar por los guaguá, o los wi, o los pop, y todas esas pendejadas que ustedes alimentaron. No, de lo que se trata es del país, es decir, de todo, de un interés colectivo. Ese interés colectivo se concreta, repito, en cada municipio, en cada lugar, se concreta en votaciones y posteriormente en el escrutinio, es decir, en el conteo de los votos, la transmisión de esto a donde tienen que ir, platificado, no platificado, con escáner o sin escáner, que los habrá los que vuelvan a no funcionar, porque yo supongo que Roberto Cosa, lo que compró para algo servirá, pero ya se sabe que un 8, un 10% no va a funcionar. Para que lo tengan claro, porque lo han cantado desde antes. Pero ahora es con papel. Sí, no, pero eso se platifica y se pasa por los escáneres. Si no pasa por los escáneres, no es que sea un gran problema. No es un gran problema, pero retarda, porque entonces hay que buscar otro mecanismo que satisfaga a todo el mundo para la transmisión de esas actas. Hasta con un celular. Sí, pero estoy hablando de las actas dadas ya por oficiales en cada mesa, con la firma de cada delegado y además observadores de muchísimos países y amigos del Departamento de Estado y cosas por el estilo. ¿Qué otro tema a lo que nosotros nos referimos? El Departamento de Estado de los Estados Unidos nos maltrata de manera tal que ni siquiera como una vulgar colonia nos trata. Y mientras nosotros nos damos legislaciones, nos damos protocolos para que la Junta determine, bueno, es que tantas horas antes no puede haber esto, no puede haber aquello, la concentración, estos son aquellos, todo muy ordenado. Y de manera muy puntual el Departamento de Estado interviene y vaya a ver usted con cuánta mala leche. Y haciendo acusaciones como si ellos fueran. Hablan de la intervención del gobierno en la justicia. Bueno, pero en todo caso, gobierno dominicano, justicia dominicana. ¿Y qué carajo le da derecho a ustedes a ponerle nota a los otros? Cuando ustedes hacen la cosa distinta a nosotros por 1000 razones. Pero 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes de un proceso electoral que no les compete, el que deberían tener el pudor, la pudicia, la pudicia deberían tener de no intervenir en torneos electorales ajenos de países que ni siquiera colonias son declaradamente, porque ustedes intervienen cuando les da la gana y como les da la gana, y penosamente en contra de la noción de soberanía que tienen las naciones, que yo sé que hay gente ya, como usted probablemente, que no cree en eso, que además anda tratando de que la doble nacionalidad y todas las pendejadas. ¿Será por eso que ellos tienen derecho a intervenir aquí? Porque tienen 320,000 ciudadanos que gozan de doble nacionalidad. Entonces ellos están hablando para los estadounidenses que residen aquí. Creo y felicito, y lo digo de la manera más clara que siempre hablo. Felicito al canciller de la República, que respondió de manera diplomática correcta. Es decir, correcta la declaración de la Cancillería, diciéndole, no, aquí hay democracia. Eso no es así. Aquí hay democracia, aquí hay instituciones, y somos un país. Usted está interviniendo.
Es una cuestión que es interna, evidentemente. Pero no por eso, no solo porque el canciller o la Cancillería de la República lo haya dicho, sino porque es verdaderamente vergonzoso que en nombre de la democracia, la de ellos, un país, que en este caso es el imperio del norte, el de siempre, porque es más viejo que Lionel, es más pasado que la fuerza esa del pasado, siga interviniendo de una manera descarada en un proceso electoral, porque ¿a quién se le puede ocurrir que no es fuñir lo que andan buscando con ese supuesto informe? Supuesto informe. Sería bueno que el país escribiera su propio informe sobre eso y estableciera a ver si Donald Trump interviene o no en la justicia norteamericana, nombra o no jueces, y si tiene o no control de los poderes como el legislativo. Ah, no, pero aquí le molesta que el ejecutivo tenga partido, que el partido tenga senadores, que tengan esto, que tengan aquello. No. Y es vergonzoso que la clase política dominicana sea tan abyecta, tan sumisa y tan irresponsable. Y sepan que la barba arde para todo, que es lo que más me gusta esto del coronavirus. Que si usted me lo pega, yo se lo pego a Pedro.